Vamos a resolver el problema 5.5 de la hoja de problemas. Nos da la función f de xy igual a 2 elevado a n por x cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado si no estamos en el punto 0, 0 y 0 si estamos en el punto 0, 0. Lo primero que nos pide es que calcular las curvas de nivel cuando la n vale 1, ¿vale? Recuerdo que las curvas de nivel es el conjunto de puntos de R2, los x hipertendientes a R2, tales que su imagen vale exactamente, toma ese valor, ¿vale? La función en esos puntos toma ese valor. Entonces, en este caso, serán los puntos x hipertendientes a R2, tales que 2y partido por x cuadrado más y cuadrado, que es la imagen de mi función, vale k. Fijaos que cuando k vale 0, evidentemente lo que tenemos es la recta k igual a 0, y cuando la k es distinta de 0, lo que tenemos es la ecuación kx cuadrado más ky cuadrado menos 2y igual a 0. K distinto de 0. Como hemos dicho, para k igual a 0 es claramente que son rectas. Esto de aquí son rectas. Y vamos a manipular un poco la expresión kx cuadrado más ky cuadrado menos 2y igual a 0 para identificar qué tipo de curva es. Vale, fijaos que como la k es distinto de 0, divida todo por k y me va a quedar x cuadrado más y cuadrado menos 2 partido por ki igual a 0. Vale, voy a transformar esa ecuación. Es la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 2 partido por ki igual a 0. Vale. Si os acordáis un poco, esto tiene pinta de circunferencia porque tanto el coeficiente de la x al cuadrado primero tiene términos en x cuadrado y en y cuadrado, y el coeficiente de la x cuadrado y la y cuadrado son los dos iguales, con lo cual eso es una circunferencia, ¿vale? Lo que vamos a calcular es cuáles son sus centros, cuál es el centro de esa circunferencia y el radio. Vale, acordaos que para eso lo que intentamos es que tanto la x cuadrado como la x y la y cuadrado aparezcan juntas en una expresión al cuadrado. Como la x está sola, ya la tenemos, no tenemos nada que hacer, ya lo intentamos con la y cuadrado y la y. Vale, entonces lo que queremos es escribir y cuadrado menos 2 partido por ki como una expresión de la forma y más a al cuadrado menos a al cuadrado, ¿vale? Fijaos que esto de aquí, si lo desarrollo, me queda que es y cuadrado más 2a y aquí pues lo mismo que tenemos. Para que estas dos cosas sean iguales, y cuadrado menos 2k y sean iguales, lo único que tiene que pasar es que nuestra a valga exactamente menos 1 partido por k. De tal manera que entonces esto de aquí lo vamos a sustituir por la expresión 1 menos 1 partido por, perdón, y menos 1 partido por k todo y al cuadrado menos 1 partido por k al cuadrado. Así que toda esta expresión de aquí, toda ella, se va a transformar en la expresión x cuadrado más y menos 1 partido por k al cuadrado igual a 1 partido por k al cuadrado. Con lo cual vemos que son circunferencias de centro el 0, 1 partido por k, y de radio 1 partido por la raíz, perdón, 1 partido por el valor absoluto, de k, porque acordaos que la raíz de k al cuadrado es el valor absoluto de k. Es decir, k cuando es negativo, pues el radio será 1 partido por el valor absoluto de k. Así que nuestras curvas de nivel, resumiendo,
Nuestras curvas de nivel, resumiendo, son de la forma L de K igual a la recta igual a 0 si K es 0 y las circunferencias x cuadrado más y menos 1 partido por K elevado al cuadrado igual a 1 partido por K al cuadrado si K es distinto de 0. Recta y circunferencia. Vale, vamos al siguiente apartado. En el apartado B, lo que nos piden, hay dos partes. El apartado I nos dice que si la n es igual a 3, estudiemos si f es diferenciable en el punto 0, 0. Vale. Vale, para ver si una función es diferenciable hay que tener en cuenta siempre que para que sea diferenciable tiene que ser necesariamente continua, porque toda función diferenciable tiene que ser continua, ¿vale? No al revés, no toda función continua es diferenciable, pero si toda diferenciable es continua. Es igual que en una variable, ¿vale? Entonces, primero me aseguro que sea continua, porque si no es continua ya terminaría el problema y diría que no es diferenciable. Luego voy a ver si es continua. Para que sea continua, primero tiene que existir f de 0, 0, que sí que existe, nos lo definen en el propio problema y vale 0. Y nos preguntamos si existe el límite cuando xy tiende a 0, 0 y si este límite además vale 0, es decir, vale exactamente lo mismo que la función, el valor que toma la función en el punto. Eso es lo que necesitamos ver para ver si es continua. Vale, pues voy a calcular el límite de la función. Vale, mi función es 2y cubo partido por x cuadrado más y cuadrado. Vale, primero evaluamos, acordaos, siempre hay que evaluar para ver si hay problemas o no hay problemas. Vemos que sí, que hay un problema, que nos queda 0 partido por 0 y que eso significa que no hemos conseguido saber cuánto vale, es indeterminado, no hemos determinado cuánto vale ese límite. Así que lo que voy a hacer es pasar a polares. ¿Por qué paso a polares? Pues porque la parte de aquí abajo, este x cuadrado más y cuadrado en polares funciona muy bien. Me va a pasar simplemente, me va a quitar la suma, me va a aparecer el ρ o el radio al cuadrado. ¿Vale? Yo le llamo ρ, algunos le llamáis r al cuadrado, da igual, ¿vale? Entonces esto es el límite cuando ρ tiende a 0, o el radio, lo que queráis, de 2ρ al cubo seno al cubo de teta partido por ρ al cuadrado. Vale, entonces todo este ρ se nos va con este cubo y esto nos queda que es igual al límite cuando ρ tiende a 0 de ρ por el seno 2ρ por el seno al cubo de teta. Vale, ahora teniendo en cuenta que esto tiende a 0 y que esto está acotado, sabemos el cálculo de una variable, que una función 0 por una acotada, el límite de cálculo que tiende a 0 por una acotada, sabemos que es 0. Con lo cual, el límite existe y vale 0, y es igual al valor de la función en el punto que es 0, con lo cual concluimos que f es continua en el punto 0, 0. ¿Vale? ¿Qué podemos concluir sobre la diferenciabilidad? Nada. Por ahora nada, porque es continua, luego puede seguir siendo diferenciable. ¿Qué hacemos ahora? Estudiar las derivadas parciales. Las calculamos, la derivada parcial con respecto a x en mi punto 0, 0, aplicamos la definición, ¿vale? ¿Por qué no la podemos aplicar directamente aplicando la derivada? Porque nos van a aparecer denominadores 0, con lo cual tenemos que ir a la definición directamente. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de h0 menos f de 0, 0 partido por h. ¿Vale? Si os dais cuenta, f de h0, esto es 0 y esto también es 0, con lo cual me queda que es el límite cuando h tiende a 0 de 0 partido por h, que es el límite cuando h tiende a 0 de 0, que es 0. ¿De acuerdo? Luego la derivada parcial
con respecto a x existe y es 0. Voy a calcular la derivada parcial con respecto de y. También existe, vamos a ver qué existe. No lo hemos comprobado, pero nos va a existir. Es f de 0h menos f de 0, 0. Todo ello partido por h. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2h cubo partido por h cuadrado más 0 partido por h. Lo cual esto es el límite cuando h tiende a 0 de 2h cubo partido por h cubo. Las h se nos van y nos queda que el límite es 2. Con lo cual las derivadas parciales existen. ¿Y qué concluyes de la diferenciabilidad? Nada. Si no hubieran existido diría que no es diferenciable, pero como existen, lo siguiente que tengo que hacer es comprobar si el plano tangente que definen me funciona bien y aproxima bien a la función. Es decir, si el límite cuando hk tiende al 0, 0 de f de hk menos f de 0, 0 menos la parcial de f con respecto a x por h menos la parcial de f con respecto a y por k partido por la raíz de h cuadrado más k cuadrado. Queremos ver si esto es igual a 0. Esto no lo sabemos y lo tenemos que ver, ¿vale? Calculamos el límite, cuando h y k tienden a 0, 0, ¿vale? Sustituimos, esto queda 3k al cubo partido por h cuadrado más k al cubo. Esto es 0, esto es 0. Y esto es menos 2k partido por la raíz de h cuadrado más k cuadrado. Operamos y me queda que es h cuadrado, límite, Bueno, a ver si borra. Está un poco ya mi boli mal. Límite cuando hk tiende a 0, 0 de, lo escribo aquí, menos 2k cuadrado h, esto no es cuadrado, esto es un k, este cuadrado me lo he puesto yo de más, ¿vale? Entonces esto es 2k por h cuadrado partido por, vamos a ponerlo bien, partido por lo junto h cuadrado más k cuadrado elevado a 3 medios. Pasamos a polares, límite cuando ρ tiende a 0, aquí me va a quedar menos 2 ρ cubo seno por coseno al cuadrado y abajo ρ al cubo. Con lo cual, ρ al cubo y ρ al cubo se va y esto me queda que depende de el camino o del ángulo y por tanto f no es diferenciable. No me sale 0, ni siquiera me sale 0, me sale que no existe, ¿de acuerdo? Luego no es diferenciable.